Pues atención, sobre todo en el Distrito Nacional. Si ustedes ven hoy una cantidad mayor de policías y militares en la calle, esto responde a una decisión que fue anunciada ayer por el ministro de la Armada a través de un memorándum que ordenaba acuartelar a todo el personal militar de nuestro país. Estaba hablando del Ejército y de la Armada en sentido general. Esto es una respuesta, según dice el ministro de Defensa de ese memorándum, a una información de inteligencia que indicaba que hoy podía producirse un nuevo paro en el sistema del transporte. Recordemos que varios gremios relacionados con el transporte de pasajeros y el transporte de carga, pero sobre todo el de pasajeros, han estado, digamos que, limitando el servicio que ofrecen a la población como una forma de presionar al gobierno para que se sienta a discutir de manera clara y llana el aumento de los precios de los combustibles, la manera en la que aquí cerca del 45% de lo que pagamos por cada galón de combustible se corresponde con impuestos. Así que en la mañana de hoy es muy probable que veamos un incremento del patrullaje, tanto de la Policía Nacional como de la Armada, ya que ambas instituciones hicieron una advertencia en este sentido e indicaron que no van a permitir ningún tipo, digamos que, de incidentes. Hasta ahora, los transportistas han decidido hacer paralizaciones, digamos que, pacíficas. Han estado simplemente dejando sus unidades paradas hacia la derecha en los carriles de las avenidas que ellos utilizan para ofrecer el servicio, y de esta manera lo que ha ocurrido es que la mayoría de la población que recibe este servicio para transportarse hacia su centro de trabajo llega tarde. Pues hoy hay que decir que es importante conectar esto con un anuncio que hizo ayer Juan Uvieres a través de su central, que él denomina como central sindical, ¿no? El Movimiento Rebelde y un conjunto de organizaciones han decidido anunciar una serie de actividades para reclamar que el precio de los combustibles baje. Estamos hablando de unas 17 organizaciones de lucha popular que están agrupadas en lo que ellos han denominado como la Coordinadora Nacional para la Rebaja de los Combustibles y de los Derechos del Pueblo. Esta coordinadora anunció ayer una marcha que no para el día de hoy, sino para el próximo miércoles, una marcha por la avenida Winston Churchill hasta el Ministerio de Industria y Comercio. De esa manera, digamos que se establece una serie de actividades a través de las cuales pretenden iniciar un plan de lucha. La actividad va a partir a las 9 de la mañana por la avenida Winston Churchill con 27 de febrero y de ahí se dirigirá hacia el Ministerio de Industria y Comercio. Entre las organizaciones que están convocando este paro, o esta caminata más bien, eso es importante decir, lo que han anunciado es una caminata. Y obviamente es muy probable que haya una paralización del transporte. El miércoles está la Coordinadora de Mujeres Transportistas, la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, que es FENATRANO, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, de la Asociación Dominicana de Profesores, la Federación Sindical Municipal en el capítulo República Dominicana, el Frente Universitario Renovación, que es el FUR, es un movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Frente Estudiantil Flavio Suero, que es el FEFLAS, también muy conocido, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Frente Amplio de Lucha Popular, el FALPO, la Juventud Duartiana, la Juventud Caribe, todos estos dos son movimientos estudiantiles también, el Movimiento Campesino de los Trabajadores de la Comunidad Unida, la Confederación de Mujeres Campesinas, que es el CONAMUCA, la Asociación de Comités de Amas de Casa, la Asociación Nacional de Enfermeras, el Movimiento de Trabajadores Independientes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a este conjunto de organizaciones se suma también la Marcha Verde, que ayer al ofrecer unas declaraciones indicó que se suma a esta lucha por la defensa de los derechos de los ciudadanos y la disminución de los precios de los combustibles. Otras actividades que han indicado van a realizar: la marcha hacia el Palacio Nacional el miércoles 24 de octubre a las 9 de la mañana, saliendo del Parque Enriquillo, una asamblea popular en el Gran Santo Domingo en el Movimiento Rebelde el domingo 28 de octubre
y el apoyo a una huelga general que se ha anunciado en el Cibao el 29 de octubre. Según estas organizaciones, son 44.000 millones de pesos los que el gobierno se lleva a sus arcas a través de lo que ellos denominan como una estafa a la población con los precios de los combustibles. Dicho esto, yo creo, Carolina, que hay que decir que con esta serie de manifestaciones que han sido anunciadas, todas ellas hasta ahora de carácter pacífico, te indica que estamos en medio de una situación que sigue incrementándose la crispación de los ánimos, la decisión de diferentes organizaciones de la sociedad civil de enfrentar al gobierno a través de algunas de las medidas que tradicionalmente aplastan a la población. No podemos negar que los precios que se pagan por cada galón de combustible en nuestro país son extraordinariamente altos. El gobierno tiene un doble discurso con relación a este tema. Uno es sentarse a dialogar para discutir una posible modificación a la ley de hidrocarburos y por el otro lado, funcionarios del mismo gobierno, del mismo nivel, a nivel ministerial, te dicen la ley de hidrocarburos no se puede modificar. Llama la atención que hay solo un sector del empresariado, digamos que el más ligado a la Asociación de Industrias, que dice, bueno, es que los precios de los combustibles no se pueden disminuir, porque así es como está en el mercado internacional. Parecería que la Asociación de Industrias es uno de los pocos sectores que entiende que aquí el cálculo del precio de los combustibles es adecuado, aun cuando no ha habido forma de poder comprender la fórmula usada por el Ministerio de Industria y Comercio para decirle a la población cada semana por qué los precios de los combustibles suben o por qué cuando a ellos les interesa baja. ¿Por qué en momentos de mucha presión social el gobierno ha tenido la capacidad de absorber el aumento de los precios del petróleo y en otras ocasiones te indican que aunque baje, no ha sido lo suficiente como para que bajen 2 pesos los precios de los combustibles? Estamos en medio de una situación distinta. El gobierno del presidente Danilo Medina se está enfrentando a cada vez más protestas, cada vez más manifestaciones que te indican que no existe tanta tranquilidad y que los impactos de los programas sociales no necesariamente resuelven los problemas de la mayoría de la población que en este momento está reclamando una mejor condición de vida, que es lo que no tenemos aquí, un uso de los impuestos de forma adecuada que le permitan a la gente vivir la vida que merece. Así es. Definitivamente, mientras la vida de la gente se complica y las manifestaciones frente al gobierno ocupan las calles, los candidatos o precandidatos del partido oficial anuncian nuevas aspiraciones. Es casi como un contraste que uno pensaría que, bueno, que el partido oficial tenga a la fecha 5 precandidatos y que frente al partido oficial haya tantas manifestaciones, uno no puede más que preguntarse si están atentos a lo que está pasando en la realidad para alinear el discurso de esa precampaña con los reclamos de la gente. Pero parecería ser que de los 5 precandidatos a los que se sumó este fin de semana Temístocles Montaz, antiguo ministro de Industria y Comercio de este gobierno y también antiguo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno de Leonel Fernández, salvo Leonel Fernández mismo, que es precandidato, todos los demás, incluyendo a Temístocles Montaz, parecerían estar como en una corriente de Danilo Medina. Aunque también es natural que sea así porque si Leonel Fernández tiene aspiraciones anunciadas ya, lo normal es que ellos no digan que son de la corriente de Leonel Fernández, porque si son de la corriente de Leonel Fernández, pues la opción natural sería Leonel Fernández. Dicho eso, Temístocles Montaz se suma a la lista en la que ya estaban Reinaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito, Amarante Baret, Leonel Fernández, como decía, y bueno, ahora el antiguo ministro Montaz. Se te queda Navarro. Se me queda Navarro, Andrés Navarro, que aunque no ha salido oficialmente ya dijo que comienza a organizar su estructura. Por lo menos así es. Su encargado de comunicación ya salió del ministerio para trabajar en la organización de su estructura política. Bueno, ahí está, pero como decía, como él no ha hecho un anuncio oficial, correcto, lo que sí está como estructurando su campaña como él bien ha señalado. Entonces, esto un poco presenta el panorama de aquí al 2020, porque en marzo el presidente
dirá si cumple la Constitución o la modifica. Algo que uno creería que no cabe en la cabeza de nadie, tener que anunciar en marzo si se cumple la Constitución o se modifica, pero así estamos en el país y mientras tanto el partido oficial mantiene estas candidaturas que no creo se sumen muchas más, la verdad, salvo la de Navarro. Como, si falta gente. Si falta gente, ¿verdad? Y bueno, el PRM sabemos más o menos por dónde andan. Las líneas mayoritarias andan con Luis Abinader, otras con Hipólito Mejía, y parecería entonces que de cara a inicios del 2019 sabremos quién encabeza las boletas de los principales partidos y luego por quiénes podremos votar en el 2020. Mira, la candidatura de Temístocles Montaz, que fue anunciada ayer ya de manera oficial en un acto en el Palacio de los Deportes, como bien dice, se suma a ese conjunto de aspirantes a ser los candidatos oficiales del Partido de la Liberación Dominicana. La de Temo Montaz es una candidatura ya conocida, es una aspiración que ya había manifestado para el año 2016 y que, digamos, declinó sus aspiraciones debido a que se aprobó dentro del PLD la repostulación del presidente Danilo Medina y hacer todos los esfuerzos para modificar la Constitución en este sentido. La candidatura de Temo Montaz nace en medio también de la burbuja de esa acusación en la que se vio involucrado por el caso Odebrecht. Hay que decir que aun cuando es un exministro de gobierno, sus actuaciones en el momento en que fue acusado incluso distan mucho de la forma en que se comportaron otros acusados. De inmediato Temístocles Montaz informó al comité político que necesitaba que lo recesaran como miembro, renunció al Ministerio de Industria y Comercio y hasta ahora Temístocles se ha caracterizado por ser una persona que aún estando en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana gozaba, digamos que, del aprecio de un sector importante de la población hasta que lo vincularon con el caso Odebrecht. También en sus declaraciones y en la forma en que se manejó en este caso fue el único que admitió haber recibido recursos directos de Ángel Rondón. Dicho esto, hay que afirmar que en todo momento habló de la recepción de recursos para el Partido de la Liberación Dominicana, no para su campaña política, la de él, no para la candidatura de Temo Montaz, sino la del PLD. Tema que aparentemente no ha importado al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, sobre todo porque hay que establecer si el vínculo de ese dinero es el aporte de un empresario local, que es Ángel Rondón, o el vínculo de un dinero de la Odebrecht, empresa extranjera, para aportar a la campaña directa del partido que hoy en día gobierna el país y por tanto se convertiría en un aporte irregular e ilegal conforme a lo que establecen las leyes del país, que son dos cosas totalmente diferentes, y ha interesado tapar eso. Incluso en el momento en el que Temístocles Montaz fue sometido a la justicia hubo mucho reperpero porque aparentemente amenazaba con decir cosas que no interesaban mucho. Cuando se hizo la evaluación de su caso, se le acusaba, es de los casos del expediente Odebrecht que de alguna manera la población podía verificar, se le acusó de recepción o de acumular una fortuna que cuando se sacaban los cálculos pudo demostrar que era una fortuna o unos ingresos que se correspondían directamente con los ingresos que tenía a través de sus trabajos. Y es una de las razones por la que, digamos, quedó descartado el caso de Odebrecht. No obstante eso, hay un sector de la población que entiende que por sus declaraciones relacionadas con los ingresos recibidos por parte de Ángel Rondón, no debió desaparecer del todo del caso Odebrecht y extraña incluso que no esté siendo tomado como testigo por parte del propio Ministerio Público para vincular los recursos de Odebrecht con el gobierno mismo que tenemos al día de hoy o el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana, el encabezado por el doctor Leonel Fernández. Así que en medio de esta burbuja nace nueva vez la candidatura de Temístocles Montaz. Hay que decir que al igual que otras aspiraciones presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, en aquel momento no repuntó, pero era normal. Vamos a ver cuál es la situación del PLD a partir de ahora, con una discusión que debería estar sepultada, la de la posibilidad de modificar la Constitución. Aquí no se debería estar hablando de eso.
hace daño Danilo Medina incluso con esta incertidumbre a los trabajos que vienen desarrollando todas estas otras personas que están tratando de desarrollar y plantear un proyecto. Y hay que decir en adición a esto que es interesante ver que en este momento en el país, aun cuando se está haciendo campaña interna, va a ser muy difícil que no conozcamos las propuestas de los candidatos, porque las redes sociales y los medios alternativos ya facilitan el acceso a esa información, aun cuando no se está haciendo un acto público en un espacio abierto. Dicho esto, hay que decir que esto significa también un importante aporte a la democracia dominicana, en la medida en que hemos visto cómo los aspirantes a estas posiciones o a estas candidaturas en este momento están haciendo planteamientos. Y a lo que debemos aspirar precisamente es a que haya discusiones reales sobre cómo se pueden solucionar los problemas del país, y que esas expresiones que ellos están utilizando realmente te expliquen el cómo. Que no nos quedemos en anuncios aéreos, sino que comencemos a pedirles a todos los candidatos, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, es todos. Tú mencionabas los del PRM, Hipólito, Abinader, Wellington Arnaud, que ya anunció también su aspiración. Vamos a ver si en el PRM se anima a otra persona, a ver si vemos un poco más de caras nuevas. Los partidos de oposición, hay quien habla de una posible coalición, comienzan a decir cómo van a resolver los problemas del país, no solamente quedándose en propuestas aéreas y de poca profundidad. Yo creo que eso podría aportar mucho. Sí, también hay que resaltar que el mensaje, por lo menos a nivel intrapartidario, de Temístocles Montaz en el evento celebrado en el Palacio de los Deportes, es un mensaje de unidad del partido. Es decir, mientras otros candidatos han resaltado a con quién se identifican más dentro de los dos grandes bandos del partido oficialista, que como sabemos los encabezan Leonel Fernández por un lado y Danilo Medina por otro lado, en el caso de Temístocles Montaz ha hablado de que su prioridad sería a nivel partidario la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. En cuanto a lo que mencionaba Amelia sobre la burbuja del caso de Brecht, hay algunas puntualizaciones que también son importantes recordar. Uno, que en el momento en que Temístocles Montaz habría recibido los fondos que admitió haber recibido de Ángel Rondón, la legislación dominicana en materia de financiamiento electoral era tan precaria, que no había con qué perseguir, por ejemplo, en caso de que esa transacción fuese incorrecta o ilegal, no había con qué perseguirlo, porque la ley no prohibía ciertas transacciones económicas a favor de las campañas. Por eso era tan importante la ley de partidos, que se ha aprobado recientemente, que no es adecuada, que no es la mejor, que pudo haber tenido textos más claros acerca del financiamiento electoral, pero que definitivamente hace como lo mínimo, lo básico, para dar un paso al frente en ese sentido. En otro orden, también hay que recordar que la acusación del Ministerio Público en cuanto al caso Odebrecht, en el caso puntualmente de Temístocles Montaz, era la más débil. De todas las acusaciones que presentaba a los imputados del caso Odebrecht, en el caso de la acusación de Temístocles Montaz, la más precaria en términos de evidencia y en términos de estructuración jurídica era la que se formulaba contra Temístocles Montaz. La defensa creo que pudo revertir todo. Y a eso se le suma que la mejor defensa fue también la de Temístocles Montaz, que incluso, no sé si recordarán, decía la principal acusación que hacía el Ministerio Público contra Montaz era no haber incluido en su declaración de bienes una compañía. Y la persona que le defendía, la abogada Luz Díaz, si no me equivoco, decía, ¿saben ustedes cómo se llama esa compañía? Temo 2016. Por lo tanto, la compañía no funcionaba, era simplemente algo de rigor y algo de carpeta no se incluyó en la declaración. Es decir, como que parecería ser que tanto la acusación había sido mal formulada y que la defensa había logrado un poco como repuntar eso. Dicho eso, esa burbuja del caso de Brecht sigue pendiente, sigue sobre la candidatura de Temístocles Montaz, y habría que ver entonces en qué resulta el caso de Brecht y cómo eso podría impactar, Amelia, no solo la candidatura de Temístocles Montaz, sino los resultados de las aspiraciones políticas del Partido de la Liberación Dominicana en general de cara a las elecciones del 2020.